Muy buenas noches. Gracias a los que están ingresando. Esperemos un poquito más adelante si quieren hacer uso de los chats, los comentarios en Facebook para las preguntas. Muchísimas gracias. Y hoy nos toca estudiar al Templo Mayor de Tlatelolco. Esta zona arqueológica muy representativa de la Ciudad de México. Y bueno, es un agrado eh, agradecerle al equipo de Calmeca Calendárico a Israel, que es de los miembros fundadores desde hace algunos años que iniciamos con esta labor, y también a Teresita García, la ingeniero, que siempre está a pie de cañón ahí, a Gerardo Ingram, que en un momento se nos une, y por supuesto ahorita pues, cediéndole la palabra a nuestro querido amigo César Morlán. Muchas gracias por esta información que nos tienes preparada, mi hermano. La estaba yo checando y la verdad es bastante interesante. Entre más tiempo pasa, como que las piezas del rompecabezas caen en su lugar adecuado. Pues adelante, muchas gracias. Te cedo la audiencia y los micrófonos, Muchas gracias, hermano. amigo. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a todos que están acompañándonos en esta transmisión por primera vez aquí en el Calmeca Calendárico. Veo muchos rostros nuevos y a la vez me da mucho gusto y pues también los invitamos a ver todos los demás videos en donde tenemos muchos programas que hemos venido manejando durante más de un año, yo creo que ya año y medio de programación ininterrumpida. Eh, esta ponencia que vamos a hacer el día de hoy realmente es una continuidad de todos los programas que hemos venido manejando. La semana pasada o antepasada tuvimos la oportunidad de que Teresita nos hiciera favor de darnos una ponencia sobre la arqueoastronomía también, pero ahí en la venta. Y realmente yo tenía programado otro evento, Gastón, tenía otra idea de que hiciéramos, pero, Sí, pero recientemente de los descubrimientos que hemos hecho en la semana y que hemos seguido estudiando, es de que decidimos hacer este programa, pero exclusivamente del Templo Mayor de Tlatelolco, ¿no? Se habla mucho del Templo Mayor de Tenochtitlan. Hemos hablado muchísimo en el Calmeca, que hemos visto sus orientaciones, el arqueastrónomo Galindo Trejo, Jesús Galindo Trejo, Iván Streich, han hecho mucha difusión al respecto, el arqueastrónomo David Wood también, y nos hemos centrado mucho en el templo mayor de lo que es Tenochtitlan. Y por otro lado, no, hemos dejado a un lado este templo, ¿no? El templo mayor, pero de Tlatelolco. Sabemos que era una ciudad hermana, ciudad gemela, eran los mismos mexicas, pero pues no sé si renegados o algún tipo de separación que hicieron ahí después de la fundación de Tenochtitlan, por ahí de 1325. Y 13 años después, 12, 13 años después, se separan y fundan lo que sería Tlatelolco, en México Tenochtitlan, en México Tlatelolco, ciudades hermanas. Y en las dos ciudades, en un tiempo fueron separadas, había templo mayor, o sea, era el templo más grande. Y entonces estamos reconocidos, como siempre, lo que tenemos ahí en el Zócalo, lo que es el templo mayor de Tenochtitlan. Sus orientaciones no son casuales. Generalmente desde la óptica occidental, la óptica europea, pues siempre se han buscado que si están orientadas a cierta manera hacia los solsticios, hacia los equinoccios, pero aquí en Mesoamérica no tuvieron tanta relevancia lo que son, por ejemplo, los equinoccios, ¿no? Estos equinoccios más que espaciales que tuvieron importancia más que nada fueron los temporales, que distan de 2 días del 21 al 23, por ejemplo, de marzo, o el 20 de septiembre, que sería realmente lo que sería lo importante para Anáhuac, que serían más que nada los equinoccios temporales, y también obviamente serían los solsticios, ambos solsticios anuales. Pero hay otro tipo de orientaciones y otras fechas que nada tienen que ver con el mundo conocido. Dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí estamos ya. ¿Ya están viendo? Ya se ve. sí, Ok, muchas Sí, gracias. perfecto. Entonces, les decía que pues sabemos que hay un montón de templos y un montón de zonas arqueológicas en lo que es el actual México o lo que es Guatemala, en algunas partes de Belice, de Honduras.
y sus orientaciones, algunas están orientadas sí a los solsticios, pero la mayoría tiene otro tipo de orientaciones que tiene que ver más bien con el calendario, con el número 13. Por ejemplo, la mayoría de las edificaciones están orientadas hacia lo que es a 52 días del solsticio o a 65 días de ambos solsticios o a 78. También encontramos esta relación a 73 días de lo que son los solsticios. Este número 73 muy venusino. Ya hemos hablado muchas veces sobre esta tipo de alineaciones en los programas. Y como veo gente nueva, pues es de que lo quiero de alguna manera retomar. Toda la gente que ya nos ha venido siguiendo durante mucho tiempo ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero a ese tipo de orientaciones los arqueastrónomos les han llamado familias de orientaciones arqueastronómicas o con base arqueastronómica. Le llaman la familia del 52, la familia del 65, la familia del 73 y la familia del 78. La familia del 52 les dicen porque las fechas que están orientadas, los templos, están a 52 días antes y después de los solsticios. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claro en lo que es Teotihuacán, en donde tiene sus amaneceres los 12 de febrero y los 29 de octubre, que están a 52 días antes y después del solsticio, y para el 13 de agosto y el 29 de abril. Para el caso de algo muy conocido que es Monte Albán, se utiliza la familia del 65, que ahí estamos hablando de otro tipo de orientaciones en donde están a 65 días de ambos solsticios. Está la que es la familia del 73, que es más bien para ir siguiendo a Venus, porque exactamente 365 sí es divisible entre el número 73. 73 por 5 son 365, entonces dividieron el año en segmentos de 73 días. Entonces, al hacer estas segmentaciones del calendario del año, a través de los números del calendario, es de que orientaron para ir siguiendo de alguna manera el movimiento del Sol y el transcurrir del tiempo, el transcurrir del Tonalpo Wali, como la parte temporal en una parte espacial, que es justamente todos estos arreglos de lo que son las orientaciones o las familias de orientaciones arqueastronómicas, como se las estoy diciendo. Entonces, esto es, pues, de alguna manera algo de contexto que quisiera darles antes de empezar. Yo sé que hay mucha gente nueva y entonces sí era necesario dar una explicación al respecto. Bien, entonces, ¿ya están viendo mi mouse, Gastón? Aquí para que pasemos ya a la presentación. Sí, adelante, César, adelante. Bueno, te pido por favor que te quedes por aquí, lo mismo a Teresita y Wicaya, para que me ayuden con Ah, algunos comentarios. aquí estamos. Bien, pues como se los dije, es el Templo Mayor de Tlatelolco. Aquí puse una imagen. Hoy vamos a hablar sobre arqueoastronomía, o sea, astronomía antigua, astronomía, pues directamente como se hacía antes, como le llaman, pues digamos que con solamente utilizando los ojos, sin utilizar otro tipo de herramientas oculares que nos acerquen, vamos a hacer cuestiones de telescopio. Entonces se hace este tipo de astronomía. Aquí vemos en la imagen, vemos lo que sería el templo mayor, lo que queda del templo mayor. Esta es solamente alguna de las etapas. Sabemos que han ido creciendo, que fueron creciendo en distintas etapas y fueron agrandando este templo, ¿no? Entonces, pues esta es una zona arqueológica que está un poquito más al norte de lo que conocemos como lo que es el Templo Mayor de Tenochtitlan, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, resulta que el arqueólogo Iván Sprague y Sánchez Nava, recién fallecido hace algunos 15 días, el arqueólogo Sánchez Nava, se dedicaron a analizar las orientaciones de muchos de los templos importantes dentro de todo lo que es el territorio mesoamericano. Y en realidad tienen 4 o 5 libros que hablan sobre estas orientaciones. Entonces, ellos determinaron que este templo mayor tiene una orientación distinta. No son tampoco los 52 días, no son los 65, no son los 73 o los 78 días de las familias conocidas, sino que este templo tiene otra orientación. Aquí lo vemos, es el templo mayor. Esto es de uno de los libros de Sánchez Nava y de Iván Sprague. Esto está a los estudios que tiene aquí a los 98, 278 grados, más o menos.
Y está aquí entonces orientado ese templo para que en los amaneceres y en los atardeceres el sol se alineara con el eje de simetría del templo. A la hora de que se oculta el sol o cuando sale por atrás del templo. Esas fechas son, como las podemos ver aquí, el 1 de marzo y el 12 de octubre, más o menos un día. Esto generalmente, lo que pasa es que el sol no es un punto, ¿no? Es una bola. Entonces, prácticamente a veces un día no hace gran diferencia de manera observacional. Y otra de las fechas en las que el sol también se alinea con este templo mayor es el 11 de abril y el 30 de agosto. Como ven, no es el 21 de diciembre, no es el 21 de junio, que serían los solsticios, tampoco es el 21 de marzo, o tampoco es el 21 de septiembre, 20-21 de septiembre, que serían ahí la parte de los equinoccios. Entonces, ¿qué tiene, por qué habrían orientado a este templo mayor hacia lo que sería el 1 de marzo al 12 de octubre, al 11 de abril y al 30 de agosto? Esto parece como que no parece sin sentido, ¿no? Pero ya cuando hacemos un análisis en base al calendario, en base a lo que son la cronometría nativa, utilizando el 13, el 20, el 260, que es el tonal Powell, y el 365, que es la cuenta anual del solar, el 584, que es el ciclo sinódico del planeta Venus, o aparente visto desde la Tierra, es como ya tienen sentido estas fechas correspondientes en el año trópico. Y aquí me gustaría de alguna manera recrear, he utilizado algunos programas de recreación astronómica. Google Earth a veces nos sirve para ir mostrando cómo se va moviendo el sol respecto al horizonte. Y entonces vamos a ver cómo se vería el sol en estas fechas. Recuérdenlas bien, es 1 de marzo, 12 de octubre para lo que son los amaneceres y 11 de abril y 30 de agosto para lo que son los atardeceres. Entonces vamos a ver cómo se vería para octubre 12 y el 1 de marzo en estos programas de recreación astronómica. Aquí se los he puesto, lo estamos viendo. Es una simulación digital de las alineaciones solares. Esto de aquí abajo es justamente el templo mayor de Tlatelolco. Aquí lo pueden ver, aquí vemos la iglesia, acá atrás. Y vemos cómo si tiramos una línea simutal de, como decía la gráfica que lo habían hecho este estudio, a los 98 grados y medio más o menos, vemos que efectivamente el sol se está ocultando aquí en lo que es el horizonte. Entonces sí podemos ver que las mediciones que propone Ivan Sprague sí corresponden entonces con lo que podría asemejarse a la realidad. Claro, yo estoy utilizando un programa solamente de Google Earth no muy preciso, pero sí nos da alguna idea de qué es lo que Ivan Sprague y Sánchez Nava midieron justamente en lo que es este templo, el Templo Mayor de Tlatelolco. Aquí vemos la alineación para este 2022, aquí lo podemos ver, aquí está la fecha, 1 de marzo del 2022, más o menos como a las 7 de la mañana, el sol entonces habría salido alineado con el eje de simetría de este templo. Más o menos se habría visto así. Y este próximo 12 de octubre también se va a ver ya cuando vaya de regreso el sol, también como a las 6:37 de la mañana, si estamos ahí frente del templo de Tlatelolco y volteamos al amanecer y las condiciones climáticas son buenas, podríamos observar más o menos como el sol se alinea o sale por ahí atrás de lo que es el eje de simetría del templo mayor de Tlatelolco. Entonces, este tipo de programas nos ayudan a recrear de alguna manera lo que es la realidad. Claro, siempre ver ir a hacer las mediciones dentro de lo que son los edificios o los templos, pues es la mejor forma de comprobarlo, ¿verdad? Pero esto nos da una aproximación, una simulación de lo que podríamos obtener. Bueno, ya que vemos entonces los que son para los amaneceres, vamos a ver lo que son para los atardeceres. Y aquí también se los he puesto. Las mediciones que hizo Ivan Sprague estaban un poquito ya más arriba del sol, aquí lo podemos ver, más o menos como a unos 2,5 grados, 3 grados respecto al horizonte. Vemos que para el 30 de agosto también de este 2022, pues vemos que también ya se va a meter el sol en la tarde, por aquello de las 6:40 de la tarde, este próximo 30 de agosto, y acaba de pasar, o no, va a pasar, perdón, el 11 de abril, también si estamos ahí en frente del Templo Mayor de Tlatelolco,
podríamos ver cómo el sol se alinea con el eje de simetría de este templo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a recrear cómo es lo que se propone o qué es lo que veían los antiguos constructores o qué es lo que buscaban, de alguna manera, vincularse con lo que es el sol. Entonces, servían realmente los templos, pues como instrumentos arquitectónicos para ir midiendo el transcurrir del sol, el transcurrir del calendario, el transcurrir de los días. Entonces, era un complemento entre lo temporal y lo espacial. Lo temporal, obviamente, son los días, los tonalis, las veintenas transcurriendo de forma temporal y dentro de un marco físico que serían entonces las alineaciones y los templos, las alineaciones solares para ver cómo se iban moviendo, ¿no? Bueno, entonces creo que esto es suficientemente ilustrativo para ver cómo es que los antiguos constructores iban buscando este tipo de orientaciones. Estas mediciones que hizo Sánchez Nava y Iván Spray creo que son de la etapa 2, o sea, son etapas tempranas para estas fechas que les acabo de dar, porque las del Templo Mayor de Tenochtitlan también en sus etapas tempranas están vinculadas a la familia del 73, es decir, que están orientadas para 73 días antes y después de lo que son los solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera se complementaban pues estos dos templos, porque, por ejemplo, para lo que es Tenochtitlan, para lo que es el Templo Mayor, las fechas son el 2 de septiembre y el 9 de abril, para lo que son las puestas de sol, y para los amaneceres es el 9 de octubre y el 4 de marzo. Entonces, como al principio no nos dicen nada que dos templos estén dando fechas distintas, ¿no? Estas que vimos que son para el 11 de abril, el 30 de agosto y el 1 de marzo, distan un poco de lo que son las familias de orientación astronómica del 73 perteneciendo a las primeras etapas del Templo Mayor. Bien, pues si me lo permiten voy a seguir entonces con la presentación, si me hace favor de apagar los micrófonos, porque parece que hay alguno que está por ahí metiéndose a algún tipo de interferencia. Bien, vamos a hablar de lo que son las cronodistancias. Para todos quienes han seguido estas transmisiones, cronodistancias realmente significan paquetes de días, ¿no? Pueden ser paquetes de días, generalmente son múltiplos de 13, que son trecenas, 13 días, 26, 39, 52, 65, 78 y así hasta ciclos más grandes como es el de los atados, que es de 18.980 días, que son 73 veces el tonal Powali, 73 por 260, o lo que es lo mismo, 52 por 365, estas igualdades. Y entonces, pues, se han acuñado por los arqueastrónomos, por los arqueólogos, el término de cronodistancias. Es una forma para ir midiendo como si fueran pedazos y segmentos de tiempo y los van acumulando y de alguna manera es como se iban midiendo o iban dejando que pasaran el transcurrir del tiempo en esta parte espacial. Sabemos, por ejemplo, por el dominico Fray Juan de Córdoba, allá en la sección o en la región zapoteca, en donde decían que la trecena realmente regía durante, pues obviamente, los 13 días, ¿no? Lo que era el inicio del tonali, por ejemplo, la trecena de Casa, el tonali 1 Casa regía sobre todos los 13 días de este valor, digamos, romántico, ¿no? Entonces, por eso es que todo está basado más bien en trecenas, en veintenas, y de ahí es de que se desprenden los ciclos más grandes. Bueno, entonces voy a hacer estas gráficas, voy a presentarles algunas gráficas de cómo se fueron midiendo estas cronodistancias, estos cronosegmentos, desde las alineaciones en el Templo Mayor de lo que es Tlatelolco. Aquí les voy a mostrar entonces las siguientes láminas. Aquí vemos cómo en los amaneceres, como ya los vimos, este estudio está hecho para el 2019. Vemos lo que habría sido el Templo Mayor de Tlatelolco. Aquí vemos cómo habría salido el sol, no necesariamente por encima del templo, sino más bien estas mediciones se hacen al ras del horizonte, lo que sería exactamente cuando va saliendo el sol, ¿no? Porque sabemos que el sol
sale inclinado de acuerdo a la latitud en la que se hagan estas mediciones. Entonces, esto es a manera solamente ilustrativa que he puesto el sol en la parte de acá atrás, señalizando que me refiero a un amanecer. Entonces, el 1 de marzo del 2019 y el 12 de octubre del 2019 son de las dos fechas que nos decía Iván Sprague que el sol sale alineado, como ya lo vimos en los programas de recreación. Y aquí vamos a ver y utilizar el primero de los números, que es el número 73, que como ya lo vimos pertenece es un número venusino, y vamos a ver que a partir de estas fechas de alineación astronómica, de alineación solar, si nosotros sumamos y restamos 73 días, llegamos a otros lugares, a otras fechas de relevancia. En este caso, si nosotros aumentamos 73 días a ese 1 de marzo, llegaremos al 12 de mayo del 2019, que sería el paso cenital en la venta. Y si al 12 de octubre de 2019 le restamos esos 73 días, llegamos también al mismo paso cenital, pero del 31 de julio. Recordemos que los pasos cenitales ocurren 2 veces al año entre los trópicos, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, excepto en los 2 trópicos en donde los solsticios son al mismo tiempo los pasos cenitales. Entonces, con esto nos podemos observar de que desde Tlatelolco podría irse siguiendo los pasos cenitales en la venta. Justamente la venta del que Teresita nos habló hace 8 días, hace 15 días, justamente de la importancia de lo que es la venta. A través de este número venusino podrían ir siguiendo los pasos cenitales allá en la venta. Otro de los cronosegmentos importantes es el de 78. 78 significa que son 6 trecenas desde los solsticios. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, porque desde las alineaciones, si sumamos 78 días o restamos 78 días, que son 6 trecenas, o sea, 6 veces 13, 78 días, paquetes de 13 días, pero esta vez en 6 veces, llegamos a lo que serían los pasos cenitales ahí mismo en lo que es Tlatelolco. Entonces, usando el número 73, vemos los pasos cenitales en la venta. Usando el número 78, vemos los mismos pasos cenitales ahí mismo en lo que es Tlatelolco. Quiere decir que si nosotros hoy vimos amanecer el sol alineado con el eje de simetría el 1 de marzo, pasarán 6 veces 13, 78 días para que el sol llegue a lo que sería el paso cenital en esa latitud, en la parte más alta de la bóveda celeste, precisamente en esa latitud. Entonces vemos cómo está de alguna manera cronodistanciada este 1 de marzo y este 12 de octubre para vincularse con los pasos cenitales a través del número 13, que como lo veníamos diciendo, es la base angular junto con el 20 para poder hacer todo lo que es la cronometría. Ahora, otro de los cronosegmentos importantes es el de 260. 260 días sabemos que es la longitud del Tonalpohualli, 260 días en las que corre todo lo que son los tonales dentro de esta longitud, dentro de este cronosegmento de 260 días. Su mitad serían exactamente 130. Su mitad es cuando cambia de polaridad de alguna manera, por así decirlo, y entonces serían los 130 días. Entonces, si nosotros sumamos y restamos la mitad del Tonalpohualli, llegamos al día 20 de febrero del 2020, por ejemplo, en este 12 de octubre, y para el 1 de marzo le restamos 130 días, llegamos al 21 de octubre. Esto van a decirme, pero esto es Caral, esto en el Perú. Me gustaría que vieran los otros programas en los que ya hemos podido relacionar la posible importancia o la posible vinculación entre ambos hemisferios, entre lo que es el hemisferio sur y el hemisferio norte, lo que es el Tahuantinsuyo, nuestros hermanos del sur, y lo que sería el Anáhuac, que es la parte norte. Recordemos que hay símbolos como la greca escalonada que podemos encontrarla desde el norte, del sur de los Estados Unidos, el centro de los Estados Unidos, hasta lo que es la Patagonia, ¿no? De alguna manera podemos ver que sí hay símbolos
que representan o que se ven por toda la extensión de lo que es lo que llamamos hoy América. Entonces, nosotros ya hemos tratado de vincular lo que es la cronometría de Anáhuac, la cronometría de lo que es México, Guatemala, que es basado en el 13, y parece recientemente que sí hay cierta conexión con el sur. Entonces, por eso es que lo estoy presentando aquí, que sería el paso cenital en Caral. O sea, siendo la alineación con el Templo Mayor de Tlatelolco, 130 días después habría sido o será el paso cenital en Caral. Y lo mismo, del 1 de marzo le restamos 130 días, la mitad del Tonalpohualli, sería también el paso cenital allá en Caral, el 21 de octubre y el 20 de febrero. Sabemos que Caral es una ciudad muy antigua, muy, muy antigua, y que pues, prácticamente es la ciudad más antigua de lo que sería el continente americano. No sé si quieres decir algo hasta aquí, Gastón. Sí, invitamos a la audiencia a que algunos de los videos todavía que se encuentran en la página de Calmeca Calendárico AC, nos asomamos de repente ahí al Tihuantinsuyo, nos damos cuenta de que la cultura espejo y que prácticamente hay mucha similitud en todo lo que observamos allá, inclusive en la simbología, en las chacanas, en las grecas. Pareciera que el calendario mismo y la preservación en la zona maya se extiende por todo Latinoamérica, ¿no? Pero no quisiéramos decir cosas ambiguas o imprecisiones hasta no estar totalmente pues yo creo que nosotros sí sabemos que hay culturas y hay desarrollo de ciudades previas a los olmecas. Sin embargo, pues queremos tener todas las más bases de las que ya se tienen para empezar a fundamentarlo y a sumar. No estábamos tan separados, pareciéramos que la misma cosmovisión era muy, muy, muy distinta, en donde la colaboración y el uso mismo de este sistema ponía el orden y empataba mucho incluso en el uso de las ciudades de aquel lado de Perú principalmente, ¿no? Caral digo, si lo guardan, si lo buscan ahí en Wikipedia y guardan el dato, pues tiene ahí alguna antigüedad de 3.500 años corroborado, conforme pasa el tiempo le van echando un poquito más de edad y pues estamos hablando de culturas milenarias, ciudades muchísimo más antiguas de la que nosotros pudiéramos pensar de este lado, ¿no? Entonces los olmecas pareciera que no son la cuna, pareciera que formaron parte de un periodo más, pero sí, la pregunta que nos hacemos al estudiar todos estos datos ha sido, ¿no? Y a veces se hace hasta de personas que no se asoman al sistema de la nueva calendárica, y ¿qué es más antiguo, las ciudades o el calendario? ¿No? Pareciera que ahí es una pregunta para reflexionar y una invitación a seguir estudiando. Muchas gracias, César. Y César, bueno, primero corroborar lo que dice Gastón. A mí me parece muy interesante que los dos puntos en donde se presupone y comienza la civilización tanto en el cono norte como en el cono sur, dos ciudades de las más antiguas, estén marcadas ahí en Tlatelolco. Yo te quería hacer una pregunta, César. ¿Hay algún otro lugar en donde esos paquetes de 73 y 78 días estén marcados al mismo tiempo? Porque yo no me acuerdo de ninguno. Evidentemente, sí, pues en Tenochtitlan pues son las dos etapas, pero son en etapas diferentes. Me refiero a que el mismo edificio esté marcando ambos paquetes. Si mal no recuerdo, Cholula tenía una similitud de cronodistancias empatadas con bastantes, hay que revisar. Cholula era muy importante. Con el 73 sí, pero ¿te refieres que en el mismo templo se tengan las mismas dos lecturas? Las dos al mismo tiempo, es lo que te pregunto, porque te repito, o sea, evidentemente pues sí, hay etapas constructivas, bueno, me refiero al Templo Mayor de Tenochtitlan,
pero en este caso pues están los dos paquetes, las dos cronodistancias al mismo tiempo, ¿no? Y me parece pues relevante. Sí, es bastante relevante. No me acuerdo, sé por ejemplo que la pirámide del Sol ahí en Teotihuacán, la alineación sí marca el 12 de febrero, 29 de octubre, ya sabemos el 13 de agosto y el 29 de abril, pero las alfardas están orientadas de tal manera que el sol llega ahí en los días del paso cenital. Entonces, probablemente, digo, sabemos que son templos que ya tienen mucho tiempo, que de alguna manera han sufrido daños, asentamientos. Entonces, probablemente sí, yo creo que debió haber existido templos así, amigo, en los que sí pudieran medirse varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero así de bote pronto que yo me acuerdo de algún templo, solamente me acuerdo de la pirámide de Sol ahí en Teotihuacán. Bien, gracias. Ok, bien, pues voy a darle continuidad a la exposición. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de Venus, cómo es que estas dos fechas de orientación nos sirven para ir siguiendo el ciclo de Venus. Sabemos que el ciclo de venusino, visto desde la Tierra, los antiguos astrónomos lo cerraron a 584 días. El valor astronómico es un poco menor, que es de 583.92 días. Creo que es el valor astronómico real, o de alguna manera visto desde nuestra ciencia, pero ellos lo cerraron, sabemos que no se utilizaban fracciones, y lo cerraron al valor más cercano, que era el de 584 días. Entonces aquí vamos a ver cómo se relaciona ese ciclo de 584 días y su mitad, que serían 292. 292 más 292 son 584. Y vamos a ver cómo este mismo templo nos habría servido, estas orientaciones solares nos habrían servido para ir siguiendo el movimiento de Venus. Lo primero que quiero mostrarles aquí es si utilizamos la mitad de este ciclo. Exactamente 292 días sumados y restados a estas fechas 12 de octubre y 1 de marzo, nos vuelven a llevar a lo que serían los pasos cenitales allá en la venta. Entonces, con esto volvemos a seleccionar que por lo menos para Tlatelolco era importante la venta, ir siguiendo. Ya vimos que se relaciona con su paso cenital, pero al mismo tiempo, a través del número 292, que es la mitad del ciclo sinódico de Venus, también nos lleva y nos remite a lo que sería la venta allá en el actual Tabasco. Ahora, utilizando el número real, real a la forma Anahuac, 584 días, vamos a ver que utilizando el número 584, antes y después de estas fechas, nos llevan a los pasos cenitales de ahí de Tlatelolco. Esto quiere decir, entonces, que si, por ejemplo, este 26 de julio pasado de 2017, nosotros medimos el paso cenital ahí en Tlatelolco, y 584 días después llegaremos a la alineación del templo mayor. Es decir, hoy vimos el paso cenital el 26 de julio, 584 días después veremos cómo el sol sale en el amanecer ese 1 de marzo. Entonces, de alguna manera servía para ir midiendo estos paquetes de días de 584 días venusinos. Entonces, acotados entre la alineación solar en el amanecer y con el paso cenital. Entonces, aquí es donde vemos esa intencionalidad. Lo mismo pasa para el 17 de mayo, porque del 17 de mayo, que sabemos que son en los alrededores del 17 de mayo los pasos cenitales, le restamos nosotros 584 días y llegamos al 12 de octubre exactamente del 2019. 2019, 2021, sabemos que ahí hay 2 años porque 584 es más que un año, 365 es un año, entonces tenemos que utilizar 2 años para poder hacer esta suma de 584. Entonces es bastante interesante, entonces, ¿por qué es que utilizaron esas cronodistancias exactamente, o esas alineaciones del templo mayor de Tlatelolco? Porque le servía al mismo tiempo esas orientaciones específicas del 1 de marzo y del 12 de octubre para ir siguiendo a Venus en su número 584. Entonces vemos que por eso es que no son nada aleatorias, o sea, no nada más las pusieron su orientación nada más porque se veía más bonito, ¿no? Sino porque eran realmente marcadores que iban para ir siguiendo el transcurrir del tiempo, como señalizaciones, como grandes
construcciones que nos sirven para ir viendo estos cronosegmentos, ¿no? Entonces, pues es bastante maravilloso cómo es que podemos ver todo esto utilizando simplemente las fechas en las que están alineados, pero sabiendo astronomía, sabiendo lo que ellos veían, podemos entender por qué lo hacían, ¿no? Ahora, esto solamente utilizando un número una vez, el paquete de días 584, pero ¿qué pasa si lo multiplicamos por 2? Entonces, al multiplicarlo por 2 y también sumarlo y restarlo a las mismas fechas, volvemos a llegar al paso cenital en la venta. O sea, después de este 1 de marzo, pasarán 2 veces el ciclo sinódico de Venus y volvemos a llegar al 12 de mayo del 2022. Y lo mismo desde el 12 de octubre de este 2019, le restamos 2 veces el ciclo sinódico de Venus y llegamos otra vez al paso cenital en la venta. Entonces, es muy, muy revelador que esté este templo orientado viendo a lo que está pasando, los pasos cenitales en la venta, a través de, como ya vimos, del ciclo sinódico de Venus, y al mismo tiempo, utilizando una vez su ciclo sinódico, estaríamos viendo entonces de que está viendo a lo que es el paso cenital ahí en Tlatelolco. Entonces yo creo que con esto pues queda mostrada la intencionalidad de utilizar el 1 de marzo y el 12 de octubre para fechas de alineaciones y para haber establecido ahí este monumento, su templo principal en estas precisas alineaciones. Ahora bien, sabemos que por el área maya hay incluso por ahí un monolito, no sé si lo recuerdan, Israel y amigos, hay un monolito en donde hay un amarre de años con un ciclo venusino. ¿Por qué? Porque es muy conocida la fórmula de la que 8 años terrestres, 8 veces 365, es igual a 5 veces el ciclo sinódico de Venus. Es decir, 8 años de la Tierra son iguales a 5 años, entre comillas, o 5 ciclos sinódicos de Venus, y esto es igual a 2.920 días. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que los mayas o probablemente todos los pueblos mesoamericanos descubrieron. Si hoy precisamente yo veo a Venus en esta posición y la observo, después de 8 años de 365 días, voy a volverlo a ver más o menos en la misma posición que lo vi hace 8 años. Y esto va a ser exactamente después de 2.920 días. Si ustedes multiplican 584 por 5 o 365 por 8, nos va a dar exactamente estos 2.920 días. Y entonces vamos a ver cómo estas alineaciones del Templo Mayor de Tlatelolco, después de sumar o restar 5 veces el ciclo sinódico de Venus o estos 2.920 días, también nos servían para ir siguiendo a Venus. Y aquí se los quiero mostrar. Aquí están las 4 fechas de alineaciones de las que hemos venido hablando. 1 de marzo, el 12 de octubre, 11 de abril y el 30 de agosto. Aquí vemos entonces, por ejemplo, 1 de marzo sería para el amanecer y 12 de octubre también sería para el amanecer. Para los atardeceres, como ya lo vimos, sería el 11 de abril y el 30 de agosto. Ahora, ¿qué pasa si sumamos estos 5 periodos de 584 días? Es lo siguiente. Vamos a ver que si sumamos y restamos estos 5 periodos de 584 días, o lo que es lo mismo, 2.920 días, esta es la ecuación, llegamos a lo que son las fechas de la familia 73. Esto es decir, 9 de octubre, 4 de marzo, 9 de abril y 2 de septiembre. Como se los he venido diciendo, estas fechas son llamadas así de la familia 73 porque están antes y después de los solsticios, de ambos solsticios. Quiere decir, entonces, de que estas alineaciones del Templo Mayor de Tlatelolco se vinculaban a las primeras alineaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan.
porque estas 4, las que vemos aquí, 9 de octubre, 4 de marzo, 9 de abril y 2 de septiembre, son las fechas en las que estaba alineado el Templo Mayor de Tenochtitlan. Es decir, Tenochtitlan tenía, el Templo Mayor en sus primeras etapas tenía estas 4 alineaciones. Y el Templo Mayor de Tlatelolco, también en sus primeras etapas, tenía estas otras 4. Quiere decir que después de 2.920 días, donde yo veía a Venus, viéndolo desde el Templo Mayor de Tenochtitlan, 8 años después o antes, lo iba a ver desde el Templo Mayor de Tlatelolco. Entonces, con esto teníamos esta complementación entre ambas ciudades, entre ambos templos mayores. El Templo Mayor de Tenochtitlan y el Templo Mayor de Tlatelolco se vincularían entonces a través del ciclo sinódico de Venus multiplicado por 5 veces, que esta fórmula, como la conocemos muy ampliamente en el mundo maya. No sé si quisieras comentar algo aquí, Wicaya, al respecto. No, pues nomás mencionar que hay una fiesta, me parece que es Atamalcualistli, que se celebra justamente cada 8 años, se hacía una fiesta grande ahí en Tenochtitlan, ¿no? Pues toma mayor sentido con esto que estás diciendo, ¿no? Un sentido de identidad muy fuerte, que sabemos que Tlatelolcas y Tenochcas estaban, pues, de alguna manera divididos por filiaciones de cierto tipo, ¿no? Que tienen que ver con su historia, con su forma de gobierno. Pues este ciclo de Venus los hermanaba, y me parece muy, muy elocuente lo que estás diciendo, este ciclo de Venus que esté justamente vinculando a ambos sitios, ¿no? Muy interesante. Sí, es interesante porque los hermana, ¿no? A través de Venus. Y con esto, pues, derrumba los mitos de que en Tenochtitlan, o que los aztecas quitaron a Quetzalcóatl de la historia, ¿no? Sino, pues, están prácticamente sus 2 templos mayores, están hechos para seguir, sí, el paso del sol, pero también el ciclo de Venus, ¿no? Entonces, lo que empezaba en un lado, terminaba en el otro. Esto es algo que hemos visto muchas veces. A lo que empezaba, si vemos a Venus aquí, dentro de 8 días, dentro de 8 años nos veremos ahora, pero en el templo mayor siguiente, ¿no? En Tlatelolco, o en Tenochtitlan, o en Tenochtitlan y en Tlatelolco. Bien, y esto para ejemplificarlo, les he puesto aquí estas imágenes. Esto es utilizando un programa de recreación astronómica que se llama Stellarium. Vemos aquí como Venus está más o menos donde lo vimos hace 8 años, lo volveremos a ver 8 años después, más o menos con la misma posición del Sol, la misma hora, solamente que 2.920 días después. Entonces, esta manera de ejemplificar lo que se podría haber visto en lo que es el templo mayor de Tlatelolco, o el de Tenochtitlan, como ya lo hemos visto. Bueno, hasta aquí entonces vamos a hablar sobre lo que serían las cronodistancias. Ahora, yo les dije al principio que esta ponencia no estaba planeada para hacerse hoy, pero en base pues a los descubrimientos que vamos haciendo, es de que nos va marcando esta pauta, ¿no? Y una de las cosas que recientemente descubrimos, mi amigo David Wood y yo, arqueastrónomo, encontramos un ciclo que le hemos llamado el de 871 días, que tiene que ver con los eclipses de Sol y de Luna. Entonces, ahora que ya hemos investigado más sobre este ciclo, nos dimos cuenta de que probablemente el mismo Templo Mayor de Tlatelolco hubiera servido como una herramienta de arquitectura, un templo, para ir siguiendo este ciclo. Ahorita se los voy a explicar de forma más detallada. Pero resulta que este ciclo de 871 días, déjenme decirles que no está en ninguna fuente escrita, ni tampoco, hasta donde yo sé, se ha encontrado en el área maya como este ciclo de 871 días. Esto más bien ha sido porque se ha revelado en base a las investigaciones. Pero este 871 días no es otra cosa
más que la suma de 819 más 52. Y el 819 sí es un ciclo ya encontrado en el área maya, ya desde las épocas de Eric Thompson, ya había mostrado la existencia de este 819, pero que en este caso, si nosotros le sumamos 52 días, llegamos justamente a lo que son 871 días. 819 más 52 nos da exactamente 871, que este es el ciclo que les digo que tanto David y yo hemos estado investigando últimamente y se nos ha ido revelando de alguna manera. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa este ciclo de 871 días? Significa que si hoy precisamente, o cualquier otro día, ocurriera un eclipse de sol, 871 días después ocurrirá uno de luna. Y después de este de luna, volvemos a sumar 871 días y ocurrirá uno de sol. Y volvemos a sumar 871 días y ocurrirá uno de luna. Y así se irán sucediendo eclipse de sol, eclipse de luna, eclipse de sol, eclipse de luna. Y hemos nosotros encontrado series hasta de 8 ocasiones, hasta de 8 eclipses seguidos. Esto, como se los dije, no está en ningún lado, no está ni siquiera en la bibliografía occidental, el ciclo de 871 días, al menos yo lo he googleado y no lo he encontrado. Y entonces, pero el 871 tiene la particularidad de que es divisible entre 13. Y entonces eso nos hace ver que probablemente los antiguos utilizaron este ciclo. Aquí les he puesto, no sé si se acuerdan de el gran eclipse de México por aquel 11 de julio de 1991. Los que ya tenemos algo de canitas nos acordamos de este eclipse, que fue muy grande, el eclipse de México, y es este de aquí, y aquí se los he puesto. A veces estos 871 días ocurre un día antes el eclipse por estas cuestiones de que la luna es un poco errática. A veces ocurre un día antes, pero siempre es 871, ahí cercano al 871. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el 11 de julio de 1991, en donde si nosotros le restamos 871 días antes, llegamos a una fecha de un eclipse de luna. Entonces vemos eclipse de luna, eclipse de sol. Sumamos 871 días y llegamos a otro eclipse de luna. Volvemos a sumar 871 días y llegamos a un eclipse de sol, y volvemos a sumar otros 871 días y llegamos a un eclipse de luna. Entonces, si lo notan, va haciendo luna, sol, luna, sol, luna, sol. O sea, se van alternando, ¿no? Entonces, pues esto es bastante interesante. Ahorita les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Ahora, no sé si recuerden las personas que hayan visto los programas anteriores, y como se los dije, este ciclo de 871 días son 819 más 52. Digo el 819 porque es justamente este ciclo que también quedó, fue tan importante el ciclo de 819 que la ciudad de Monte Albán, allá en Oaxaca, la primer gran metrópoli mesoamericana, según Linda Manzanilla, la arqueóloga Linda Manzanilla, fue fundada en la única latitud del hemisferio norte en donde los pasos cenitales en esa ciudad acotan este ciclo de 819 días. Es decir, si hoy ocurre el paso cenital en Monte Albán, 819 días después ocurrirá el otro. Aquí los he puesto, esto ya hemos hecho programas al respecto sobre Monte Albán. Por ejemplo, se da el 8 de mayo y el 5 de agosto. Aquí, si ustedes pueden ver, el primer paso cenital de un 8 de mayo y el segundo paso cenital el 5 de agosto. Vemos cómo aquí en medio cabe perfectamente este ciclo de 819 días. Ahorita les voy a explicar por qué es que estoy mencionándolo. Porque ya vimos que 819, si le sumamos 52, llegaremos al 871, exactamente. Pero para hacerlo simétrico, si nosotros tenemos un segmento de 819 días y le agregamos 26 días después y 26 días antes, le estaremos sumando estos 52 días, así como se los he puesto aquí,
que finalmente serían estos 871 días. Y esto entonces quedaría de la siguiente forma. Llegaríamos sumando y restando 26 días aquí y 26 días acá para formar el conocimiento de 871 días. Vamos a ver a qué fechas llegamos. Si sumamos 26 días acá y 26 días acá, llegamos justamente a las fechas de alineación del Templo Mayor de Tlatelolco. Por eso es que les hice toda este análisis, porque precisamente entonces, en Tlatelolco, en el Templo Mayor de Tlatelolco, caben exactamente lo que son estos 871 días más el día de inicio, que serían los 800, entonces serían 872. Entonces, por ejemplo, este 11 de abril del 2021 al 30 de agosto del 2023 cabrían perfectamente este ciclo de eclipses. Entonces, eso significaría que probablemente esta alineación también iba viendo o era una herramienta para ir midiendo eclipses. Aquí vamos a hacer un par de ejemplos para que vean lo que les estoy diciendo. Déjenme ver esta parte, recordándole un poco a la audiencia de hoy, que estas eran las fechas, 1 de marzo y 12 de octubre, y 11 de abril y 30 de agosto. Aquí he puesto, de alguna manera, con un contador de días. Del 11 de abril del 2021 y el 30 de agosto del 2023, que serían estas fechas de acá, hay exactamente 872 días. Es decir, el 11 de abril del 2021 le sumamos 871 días y llegamos al 30 de agosto. Pero si le sumamos 871 y su día con el que estamos empezando, serían 872, exactamente este. Lo mismo pasaría para el 1 de marzo y el 12 de octubre. Tendríamos esos mismos 872 días, que sería 871 más el día de inicio. Ahí tendríamos estos con los segmentos de 872 días. Entonces, lo veríamos de esta forma. En los amaneceres del 12 de octubre y del 1 de marzo, separado por este cronosegmento, veríamos cómo el Sol sale alineado exactamente por el templo mayor de Tlatelolco, lo mismo en los atardeceres, como lo podemos ver aquí. En estas 4 fechas, lo que serían los amaneceres y los atardeceres. ¿Y por qué es importante esto? Por lo siguiente, les voy a mostrar estos ejemplos reales, de eclipses reales. Quiere decir esto, que si hoy 12 de octubre del 2021 hubiera un eclipse de Sol, estaría exactamente señalado por el templo mayor, la alineación del Sol, el del templo mayor de Tlatelolco. Y 871 días después habría otro eclipse, pero este sería de Sol y de Luna, o al revés, o viceversa, sería de Luna y de Sol. Entonces, déjenme mostrarles aquí 2 ejemplos reales de lo que habrían sido eclipses ocurridos en estas fechas. Déjenme poner estas dos ejemplos. Aquí vemos el 12 de octubre de 1977 hubo un eclipse de Sol. Y el 1 de marzo también hubo otro eclipse. Vamos a verlos. Aquí se los quiero mostrar. ¿Se acuerdan que era el 12 de octubre y el 1 de marzo? Las fechas de alineaciones. Entonces vemos cómo exactamente en el año de 1977 ocurrió un eclipse total de Sol visto desde Tlatelolco. Aquí lo podemos ver, que aquí está México. Ocurrió este eclipse de Sol el 12 de octubre, que coincidió justamente con la alineación solar ahí en Tlatelolco. Y 871 días después, para formar este segmento total de 872, habría ocurrido entonces un eclipse de Luna. Y aquí lo podemos ver que efectivamente, según nuestra predicción de eclipses, debería de haber ocurrido un eclipse contrario, y lo vemos que efectivamente, el 1 de marzo de 1980 ocurrió un eclipse de Luna. Quiere decir entonces que el mismo monumento en los amaneceres después de un tiempo nos servía para ir midiendo este cronosegmento
de repetición alternada de eclipses, tanto de sol, tanto de luna. Si hubiera uno de luna, después 871 días después habría ocurrido un eclipse de sol. Entonces, esto de alguna manera nos ayuda a entonces probablemente esgrimir la idea de que el templo mayor de Tlatelolco también servía para ir midiendo la ciclicidad de los eclipses. Además de todo lo que ya les mostré, además de ir siguiendo a la venta, además de ir siguiendo a Venus, como ya lo vimos ese rato, también habría servido entonces para ir siguiendo la ciclicidad y alternancia de eclipses de sol con eclipses de luna. Como se los dije, esto puede ser a veces con la diferencia de un día. Ahora, esto es para los amaneceres. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para los atardeceres. También busqué eclipses que hubieran ocurrido en abril, o que van a ocurrir el próximo 30 de agosto. Por ejemplo, sabemos que va a haber un eclipse parcial de sol el 11 de abril del año 2051. Va a haber un eclipse parcial de sol. Y entonces, según esta regla, 871 días después, o en ese alrededor, debería existir otro de luna. Y efectivamente, en este caso sería para el 29 de agosto. Aquí vemos el 11 de abril de 2051, más lo que son 871 días para hacer este cronosegmento de 872, llegamos entonces a lo que sería un eclipse de luna. Entonces, esto nos ayuda a predecir de alguna manera eclipses. Y esto es algo muy sencillo de aprender. Muy sencillo de aprender. Hoy hay un eclipse, 871 días después habrá uno contrario. 871 días después habrá otro contrario. Que lo que son exactamente divisible entre 3. Bueno, si me lo permiten, ya voy a irme un poquito más rápido y ya ahorita seguimos conversando. Me gustaría, si recuerdan las fechas con las que empezamos, el 1 de marzo y 12 de octubre, que son fechas de alineaciones del Templo Mayor de Tlatelolco. Ya hicimos todo la arqueoastronomía de estas dos fechas con los eclipses y todo, pero quedaron registros de estas dos fechas en otros lados, y eso es también algo que los quiero compartir en esta siguiente lámina. Y aquí quiero que noten, esto también es de Iván Sprague y de Sánchez Nava, pero lo más importante aquí, vemos que la venta, aquel complejo allá de Olmeca, tiene la misma orientación, 1 de marzo y al 12 de octubre. Entonces, vemos que entonces el Templo Mayor de Tlatelolco es un espejo de lo que estaba viendo también la venta. Y por eso es que vemos estas similitudes que nos estaba hablando Ilhuicaya, y es importante entonces que ellos estaban viendo lo que estaba pasando exactamente ahí en la venta, porque tienen las mismas fechas de alineación, 1 de marzo, 2 de octubre. El Tajín también lo está viendo en su estructura 20, también tiene esa misma orientación al 1 de marzo y al 12 de octubre. Y también en Quiahuiztlán, la estructura número 2 también tiene esa vinculación al 1 de marzo y al 12 de octubre. Entonces, no es el único templo que es el Templo Mayor de Tlatelolco, sino inclusive un templo tan antiguo como Olmeca está orientado a eso. Quiere decir que entonces desde la época olmeca ya conocían perfectamente, probablemente, el ciclo de los eclipses, y quizá sabían de este ciclo que estábamos hablando de los 871, 872 días, con un segmento completo, ¿no? Ahora, yo creo que ya me voy un poquito más rápido, amigos. Había contemplado hablarles sobre una constante. Se las voy a platicar de forma más rápida, y yo creo que haremos un programa especial invitando a David Wood para que expliquemos esta constante que les he platicado, pero les voy a platicar más o menos de dónde sale. Esto que voy a mostrarles es una fusión entre lo antiguo y lo moderno, entre lo que decía Israel, una actualización inclusive de la astronomía occidental. ¿Por qué? Porque los vamos a mezclar. Ya vimos que 871 es múltiplo de 13. Y entonces ya vimos cómo se repite. Pero utilizando los números occidentales y la ciencia occidental, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale este número? Déjenme mostrárselos aquí. Resulta que el periodo sinódico lunar, en promedio,
es de 29.53 días. Es más o menos, popularmente se dice que cada 28 días, pero no, el dato es, el dato occidental, por así decirlo, el dato duro de la ciencia actual es de 29.53 días en promedio, ¿no? Pero al mezclarlo con la parte que es Anahuaca, ya lo vimos que es con la parte de trecenas. Pero aquí viene uno de los descubrimientos que hicimos con David. ¿Por qué? Si ese periodo sinódico lunar lo multiplicamos por él mismo, es decir, hacemos el cuadrado del 29.53, no sé si alguien tenga por ahí una calculadora que pueda hacer 29.53 al cuadrado, ¿qué nos da? ¿Quién me ayuda? Ocupado. A ver, 29.53 por 29.53. Exactamente. 872. Exactamente. Entonces, ahí tenemos este ciclo de 872 días sacado utilizando los números occidentales, los números de nuestra ciencia, elevando el ciclo sinódico lunar al cuadrado, obtenemos estos 872 días que habían descubierto los antiguos. Y entonces entendemos por qué las orientaciones del complejo A de la Venta o el mismo Templo Mayor de Tlatelolco acotan estos 872 días. Aquí entonces es donde se vinculan ambas ciencias, ¿no? La ciencia actual no reconoce este número. Yo lo he googleado tratando de ver si alguien había descubierto 29.53 al cuadrado para que nos dieran los 872 días y no lo he podido encontrar. Entonces, pues bueno, esta es una aportación de lo que es el Calmecac, algo que David Wood, el arqueoastrónomo David Wood y yo hemos estado trabajando, y pues yo creo que haremos un programa especial, si me lo permiten después, Gerardo, Israel, Gastón y Tere, invitando al mismo David para que expliquemos más esto a detalle. Entonces, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Nada más déjenme darles un último uso de este ciclo que acabamos de ver. Quiero mostrárselos. Sabemos, como se los dije, el 11 de julio de 1991 ocurrió ese gran eclipse de sol en México. Y el próximo, también de la misma magnitud y de importancia, va a ser el próximo año 2024. Exactamente el 8 de abril del 2024 existirá ese eclipse de sol espejo del de 1991. Los diferencian entre ellos exactamente 11.960 días, que es divisible entre 260. Entonces, vemos que de alguna manera estaba calculado, ¿no? Pero aquí lo interesante es lo siguiente, déjenme mostrarles esto de acá. El próximo gran eclipse del año 2024 va a ocurrir, como se los dije, el 8 de abril del 2024, que sería este. Si le restamos 871 días, llegamos a ese eclipse de luna que acaba de pasar en noviembre pasado y que los astrónomos le llamaron el eclipse más largo del siglo de luna, del 2021, ¿no? Así le llamaron, ¿no? Ellos. Y entonces vemos que también se vincula con este ciclo de uno de sol, uno de luna, uno de sol y uno de luna. Y esto es algo que para contestar a lo que me decía mi amigo El Huicaya, que hasta cuántas era la serie, la mínima que encontramos siempre es de 4 y hasta 8, o sea, es el doble, ¿no? Entonces vemos luna, sol, y aquí lo interesante es de que este eclipse más largo ocurrió 19 de noviembre del 21 y fue justamente en el Nadir de Teotihuacán. Y eso es así como el reseteo de la cuenta probablemente, ¿no? Y que vuelva a aparecer en el 2024, 8 de abril, nos parece también algo muy significativo. Si ustedes pueden ver, 871 por 3 son exactamente 2.613, o sea, es 1, 2, 3 periodos, 1, 2, 3, son 2.613 días, que son 10 veces el Tonalpohualli más una trecena. Entonces está totalmente clavado aquí de que siempre tiene que ser, es tan sencillo el mecanismo,
Solamente dejemos correr el mecanismo de entrecenas todo el tiempo, trecenas, y todo solito se va acomodando. No sirve para medir el Sol, Venus, la Luna, la recurrencia de los eclipses. No le hagamos nada, es simplemente dejar correr la cuenta. Bueno, pues yo creo que con esto doy por concluida la charla de hoy. Ya más adelante haremos la parte de la constante, ya con David Wood, que lo invitemos, para que entre los dos lo presentemos. Yo pues les doy las gracias y pues ahora sí volvemos a abrir los micrófonos. Muchas gracias a todos.